Cuando recién llegué a Nueva York, Utah no estaba tan mal. Estábamos en el proceso de, hay que usar máscaras, pero no eran obligatorias, los números estaban bajos todavía. Y nuevamente, o sea, eso creció muchísimo hasta el día de hoy. Incluso estaba viendo números de lo que era Nueva York cuando yo estaba allá, a lo que es Utah ahora mismo, y Utah está más alto en cosa de números. Estamos comenzando el frío y la influenza, los números están subiendo y siento que la gente no se está poniendo la vacuna como cada año. Entonces no solamente tenemos un virus que todavía no sabemos muy bien cómo tratarlo, tenemos otro virus que está comenzando y no solamente eso, los hospitales ya están saturados. En cuidados intensivos ha estado en capacidad o cerca de capacidad como del 90-95% de camas por los últimos 4 o 6 meses. Y no es solamente eso, ¿qué pasa si no le da el virus y entra en un accidente de carros y el hospital no la puede atender porque está lleno? La gente piensa, los números están mintiendo o los noticieros están mintiendo, pero siento que si no conocen a alguien o si no realmente saben, que llamen al hospital y pregunten. Y siento que a veces tenemos que poner en perspectiva eso porque tal vez estábamos más asustados en Nueva York porque no teníamos idea y ahora siento que estamos un poco cansados de escuchar el virus, pero la cantidad de gente que está matando y la cantidad de vidas que está afectando es lo mismo. Entonces sí, me da miedo que las personas no tomen esto con seriedad porque no lo han visto como yo lo he visto. Yo soy joven, no tengo ninguno de los problemas que normalmente dicen que pueden tener. Mi esposo es joven y a mi esposo le dio. Tal vez él no terminó en cuidados intensivos, pero él estuvo muy enfermo y él estuvo aquí en casa muy enfermo. Nadie es invencible. Y que este virus no perdona edad, no perdona raza, no perdona nada. Y no sabemos mucho del virus y tal vez mucha gente se enfoca en ese sentido, pero siento que nos deberíamos enfocar en lo que sí sabemos. Y mi recomendación como latina y como profesional en salud es que todos usemos máscaras y que tratemos de mantener distancia. Siento que como latinos es muy difícil porque nos gusta mucho abrazar, nos gusta mucho estar en familias y más que ahora vienen las navidades y todo, pero siento que deberíamos estar pendientes en cuanto a eso porque no es solamente una gripe. Algunos pacientes sí la tienen así, pero puede llegar a otros problemas que pueden afectar mucho más. Mi nombre es Andrea Alfandres, soy de Bolivia y llevo aquí casi 10 años. Como enfermera, soy una enfermera de cuidados intensivos, entonces vimos una elevación bastante grande en pacientes que vienen no tanto solamente de coronavirus, sino otros pacientes que necesitan de cuidados intensivos. Soy enfermera y recién gradué como nurse practitioner y trabajo en una clínica de pacientes que no es en el hospital, es outpatient. Pero ahora todos tenemos que usar máscaras todo el tiempo en la clínica. Estamos haciendo mucho es telemedicine o hacemos muchas visitas virtuales. Los pacientes que vemos estamos tomándoles las temperaturas y nosotros también nos tenemos que tomar la temperatura cada día. Entonces, los desafíos que yo he visto para mí personalmente es tengo que usar máscara todo el tiempo y yo estoy tratando de tomar extra precauciones porque estoy embarazada, entonces yo uso 2 máscaras, lo cual es un poco difícil porque hablo mucho en la clínica para hablar con los pacientes. Nuestras visitas son de 30-40 minutos a veces, entonces muchas veces tengo que parar y respirar porque no puedo respirar muy bien con las 2 máscaras. Los pacientes siento que se sienten muy cómodos tal vez en la clínica y se quitan las máscaras y eso me pone a mí en peligro tanto como a ellos. Entonces son pequeños desafíos así que hay que hablar con los pacientes un poco mejor o hay que tomar extra precauciones. Entonces no somos la única clínica gastroenteróloga desde Draper hasta el sur. Entonces si todos nos enfermamos, ¿dónde van a ir a hacerse todos los exámenes de gastroenterología? Sacaron el aviso, hablé con mi esposo y los dos decidimos que era algo que yo podía hacer y ayudar. Entonces, en el momento que llamé y me aceptaron, tenía que estar en Nueva York al día siguiente. Entonces, es una cosa bastante rápida. Todas las enfermeras que estábamos ahí sentíamos un poco de miedo, claro, porque nadie sabe lo que era el virus. No sabemos hasta el día de hoy cómo actúa muy bien. Pero sentí mucha paz. Entonces, al llegar allá,
me asignaron a un hospital en The Bronx. Cuando llegué tenían 5 o 6 cuidados intensivos, lo cual es muy abnormal para un hospital. Normalmente se tiene 1 o 2 y sí, la verdad era terrible. Cuando recién llegué, yo recuerdo, hablé con mi esposo los primeros días que estuve ahí y yo le dije, no sé si sentarme a llorar o ayudar. O sea, no, hay tanto para hacer que quieres llorar, pero a la misma vez hay tanto para hacer que no puedes llorar, porque se necesita todo de tu ayuda y de tu esfuerzo. Entonces, yo creo que todas las enfermeras y todas las personas y los doctores que estaban ahí tenían esa mentalidad, o al menos es lo que yo sentí. Ni siquiera había muy pocas máscaras, todo el mundo se asustó y compró todo, entonces no había suficiente para los médicos y los doctores y las enfermeras. Racionaban las máscaras, las N95s, nos daban una por 5 días. Y tenías que ir y firmar y te hacían firmar 5 cosas y te daban, era una bolsita de esas bolsitas Manila de cafés, y te daban como si fuera como tu chance de vivir, ¿sabes? Era como medio difícil porque la fila primero era enorme, o sea, tenías que ir a la fila, firmar y te daban tu máscara y tenías que protegerla por 5 días. Entonces usábamos una máscara en 95, usábamos una máscara encima de eso, una quirúrgica, y algunas otras enfermeras usaban una tercera. De ahí teníamos un face shield o algo que nos iba encima de toda la cara. Luego teníamos nuestros scrubs, unos scrubs de papel que te daban, que usabas todo el día. Te daban una bata plástica pero más gruesa que tenías que usar todo el día, y luego una bata plástica mucho más delgada que te cambiabas cada vez que entrabas con el paciente. Pero normalmente esas batas plásticas desaparecían después de 3 o 4 horas de trabajar porque ya no había. Guantes, lo mismo. A veces teníamos que ir a robar a otros pisos porque no habían guantes. Sueros, esa es otra historia también, casi no habían sueros. Entonces teníamos que ir o sea, había gente que a veces ocultaba sueros para ciertos pacientes y tenías que saber dónde estaban esos ocultos si tu paciente no estaba bien. Entonces siento que lo más difícil para mí, o sea, no solamente fue ver a gente sufrir, fue no tener cosas básicas para poder ayudar a las personas. Y la mayoría de las horas que trabajaba las pasaba buscando cosas básicas como, necesito una almohada, necesito wipes para limpiar o bañar a mi paciente, o sea, cosas básicas que no existían. Bueno, teníamos cada cuarto, ¿verdad? Cada cuarto tenía 2 pacientes como mínimo. Y primero es súper normal. Aquí cada paciente tiene su propio cuarto, pero allá no había espacio. Entonces estábamos metiendo pacientes, incluso pacientes que tenían COVID y que no tenían COVID confirmado porque no teníamos espacio. Entonces la cantidad de pacientes que como enfermera yo agarraba variaba muchísimo. Habían días que yo llegaba y tenía 2, había días que yo llegaba y tenía 7. Y eran pacientes súper críticos. Como éramos un hospital especializado en COVID, muchos hospitales nos mandaban sus pacientes más críticos a nuestros pisos. Pero como éramos nuevamente un especial de COVID, nunca vimos familia. La familia, o sea, nadie podía entrar. Incluso todos los pacientes que morían los tenían que incinerar, así se llama, o los tenían que incinerar porque, por el virus. Entonces, o sea, te imaginas pacientes que estaban ahí 3, 4 meses, su familia no los ha visto en esos 3 meses y luego se los damos en cenizas. O sea, es como que nunca más volvieron a ver a sus familiares. Pero teníamos un iPad y una enfermera se encargaba de llamar a cada familia. La verdad, los pacientes solamente lloraban y hablaban y rezaban y trataban de agarrar cualquier reacción del paciente, y a mí la mayoría de todos los pacientes que yo tenía estaban intubados y sedados, entonces ni yo los había visto abrir los ojos o moverse, pero era muy triste porque obviamente la familia los conoce y yo lloraba con ellos, era muy triste. Uno de los pacientes que más fuerte me llegó era una señora joven, incluso fue su cumpleaños cuando yo fui su enfermera, tenía 45 años. Era la única paciente que llegó al piso no intubada. Entonces ella era la única paciente con la que yo hablé en todo el mes que estuve en Nueva York. Y por más de que era una zona de muchos latinos, hispana, muchas de las enfermeras que estaban ayudando no hablaban español, porque obviamente muchas llegaron de diferentes estados, muchas y muchos.
Entonces, como yo hablaba español y ella era una paciente que podía hablar, me pusieron mucho con ella porque, para así poder comunicarme mejor. Y nos hicimos amigas, obviamente me iba y yo me sentaba a hablar con ella porque ella no podía tener a nadie de familia visitándola ni nada. Y fue su cumpleaños, entonces me acuerdo que teníamos un cupcake y le puse una cosita como velita y le cantamos feliz cumpleaños. Y incluso ella hacía FaceTime con su hijo, tenía un hijo de 7 años y me lo presentó y conocí a su esposo. Y tal vez siento que tal vez fue por eso que me afectó más, porque tuve mucho tiempo de comunicación con ella. Y me acuerdo un día me dijo, ay, dame tu teléfono porque cuando salga de aquí te voy a llamar y vamos a celebrar. Y de la noche a la mañana empeoró, y empeoró bastante rápido, y la entubaron y murió en como 2 días después. Fue súper rápido. Y yo no sabía que había muerto hasta que una de mis amigas me comentó, que también era muy cercana a ella. Y fue súper triste, fue porque todo el mundo esperaba que ella iba a ser una de las que iba a salir adelante de todos los pacientes que teníamos. Era una de las personas más sanas, y realmente no tenía ningún otro problema. O sea, era, como dicen, no tenía problemas tantos de salud y estaba muy bien, pero de la nada empeoró y murió. Y yo recuerdo solo pensar, o sea, tiene un hijo de 7 años, tiene un esposo que no la ha visto en más de un mes y no la va a volver a ver porque la vamos a incinerar y no la puede ver. Entonces, pero esta era la historia de todos los pacientes ahí. Y siento que con ella, porque yo me comuniqué mucho más con ella, me afectó mucho más a mí y otras enfermeras, pero esta era la historia diaria que pasaba en Nueva York. El desgaste, ambos desgastes, emocional y físico, era bastante fuerte. Yo creo que por eso también los contratos eran muy cortos. Inicialmente me contrataron por 21 días y yo extendí una semana más, entonces me quedé alrededor de 30 días. Pero sí, mis horas normalmente consistían de lo siguiente. Nuestro hotel estaba en Manhattan, entonces nos levantábamos, o el bus salía a las 6:30, 6:20 de la mañana. Y de ahí manejábamos 30 minutos hasta el hospital, y de ahí pues ibas a la fila de tu máscara, a la fila de todas las cosas que necesitabas agarrar, y trabajabas hasta las 7:30 de la noche, 12, 13 horas seguidas. Y de ahí el bus se iba como a las 8 de la noche del hospital y nos volvía a traer al hotel. Entonces yo normalmente salía nuevamente a las 6:30 de la mañana y volvía como a las 8:30, 9 de la noche. Comía y dormía. Y esto era día tras día tras día. Sí, después de unos cuantos días tu cuerpo ya no responde muy bien. Por el mismo hecho que estamos usando tantas cosas, uno suda muchísimo. Pero porque estábamos usando 2 o 3 máscaras no podías tomar tanta agua. Todas estábamos deshidratadas, con hambre y sudando constantemente. Esa fue mi experiencia en Nueva York, 30 días constantes. Y después de eso, obviamente, lo que conlleva la deshidratación crónica, me imagino. O sea, tu espalda te duele, te sientes súper cansado, no estás durmiendo bien. Y no solamente eso, los traumas emocionales, ¿verdad? Porque no solamente que llegas y duermes, pero estás soñando todo lo que acabaste de vivir las últimas 13 horas. Sí, después de que pasó ese mes, yo no siento que me di cuenta cuán cansada estaba hasta llegar aquí a casa. Porque por la misma razón, había tanta gente sufriendo más que tú, que tus dolores siento que disminuían. Y sí, cuando volví, obviamente por todo esto del virus, no quería, yo solamente necesitaba que mi esposo me recogiera del hospital o del aeropuerto. Y me recogió y estábamos viniendo todo bien. Y me acuerdo que doblamos la calle de nuestra casa y un carro de policías y una ambulancia como que nos cortó enfrente. Y yo hasta me enojé, yo dije, o sea, ni siquiera están sus luces prendidas, ¿qué está pasando? Y me tomó como unos 15 segundos darme cuenta de lo que estaba pasando. Y yo estaba todavía medio enojada de, ¿por qué nos cortaron? O sea, ¿hay algún accidente? Hasta que mi esposo se dio la vuelta y me dijo, te están recibiendo, esto es un recibimiento.
Y de ahí yo comencé con las lágrimas y no podía creer. Y o sea, era un carro de bomberos, como 2 ambulancias, carros de policías. Y justamente cuando doblamos la calle de mi casa, estaban todos mis amigos, todos los vecinos, mi hermana y sus hijos, y todas las personas que realmente significan algo para mí. Y fue muy bonito. Fue muy bonito. Realmente estuve 100% sorprendida. Y le digo a mi esposo, casi él nunca me puede sorprender porque siento que yo soy muy observadora en esas cosas. Pero estaba tan sorprendida y todo el mundo tenía letreros. Y sentía mucho amor, estaba muy feliz. Me sentía muy orgullosa de mí misma por lo que había hecho, pero sentía el amor y el agradecimiento de las personas que estaban ahí, gente que me conoce, y sentía mucho amor y mucha paz por lo que había hecho, y fue muy bonito ver a todas las personas que significan algo para mí, estar ahí a recibirme después de algo tan difícil.